Evangelio según San Mateo, capítulo 18, desde el verso 23 hasta el verso 35. Como tengo un poco de dificultad para leer la letra que está en rojo, no la veo muy bien, mi hermano Daniel me va a colaborar leyendo este pasaje para todos. Lleva por título Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue entregado uno que le pedía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos, Padre, te doy gracias por tu palabra que hemos leído en esta noche. Pido en el nombre de Jesús que me uses, Dios amado, para transmitir el mensaje de tu palabra a tu pueblo que he reunido, y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga el efecto poderoso por el cual tú la has enviado a este lugar en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, dile la gloria a Dios, a su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir una corta enseñanza que he titulado Lo que no podíamos pagar. Bendito sea Dios. Lo que no podíamos pagar. El Señor Jesús, que hablaba por parábolas a sus discípulos o a su pueblo Israel, aquel a quien fue enviado, siempre estuvo comparando el reino de los cielos con cosas que eran usuales en ese contexto, en esa cultura, y las comparaba precisamente con esas cosas porque sabía que las personas que vivían en ese contexto iban por lo menos a captar el mensaje literal de la parábola. Es decir, si bien no podían llegar al contenido espiritual de todo el texto y de todo lo que él decía, dice, por lo menos van a comprender literalmente lo que les estoy diciendo, y podían ubicarse a su nombre. Así que si Jesús hubiese venido a predicar aquí a San Juan, ¿de qué nos hubiera hablado a nosotros? No nos hubiera hablado de pronto mucho de la levadura, porque San Juan no es una región muy panadera, ¿sí? ¿De qué nos hubiese podido hablar? Del ñame, de la yuca, del plátano, de la escobilla, ¿sí? De la maleza. ¿De qué cosas pudo habernos hablado el Señor? De cosas que son propias de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Si hubiese ido a San Jacinto, le hubiese dicho de pronto a San Jacinto, porque el reino de los cielos es como una hamaca que se mecía, ¿verdad? O de pronto en el Carmen, el reino de los cielos es semejante a dos chepacorinas que, bueno, qué sé yo. Pero les habló aquí de cosas que ellos podían entender. Y esta parábola que acabamos de leer me parece a mí que aplica para todos los pueblos de la humanidad. Es decir, parece que esa parábola en particular que acabamos de leer, los dos deudores, como que encaja en cualquier cultura, porque en todas las culturas hay morosos, ¿o no? Y en todas las culturas hay quienes están cobrándole a los demás a su nombre. Así que en esta ocasión le dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Ahora, ¿qué cuentas? ¿El rey era prestamista? No. Pero toda persona que ejerce autoridad sobre un territorio comienza a pedir de las personas que viven en ese territorio
comienza a cobrarles unos impuestos por ellos estar gozando de esas tierras y de lo que esa tierra produce a su nombre. Usted y yo pagamos impuestos a diario. De esos impuestos se le paga al presidente, a los senadores, a los ministros, a los alcaldes, a los concejales. Usted paga el impuesto en la libra de arroz, paga el impuesto cuando compra el papel higiénico, cuando compra el azúcar, ahí le están cobrando un impuesto. Y todo ese impuesto es para beneficio de los que ostentan un alto cargo, de los que ostentan poder sobre este pueblo. Bueno, haga de cuenta que ese rey tenía un amplio territorio, tenía muchos siervos, a ellos les cobraba impuestos. Obviamente él tenía bajo su mando a personas que recaudaban o cobraban esos impuestos. Supongo entonces que cuando alguien pagaba su impuesto, se le entregaba un comprobante, un recibo, algo en donde constaba de que él estaba en salvo con ese impuesto. Pero muchos de esos que estaban morosos tuvieron que ser llamados específicamente por el rey. Ven acá, ustedes me deben, páguenme. Algunos comenzaron a pagarle seguramente, otros pactaron cuotas, pero hubo uno en particular que cuando le sacaron la cuenta de lo que debía, observó que a él no le era posible pagar esa deuda. ¿Cuánto debía ese señor? ¿Cuánto le adeudaba al rey? Dice allí, 10,000 talentos de plata. 10,000 talentos a su nombre. ¿Sabe cuánto era 10,000 talentos? De hecho, la plata en ese momento, o no se pagaba en ese momento, no con una moneda que tuviera un determinado valor, sino que todas las monedas eran igualmente valiosas, pero esas monedas se pesaban, es decir, el pago por algo era pesado. Entonces se habla de ciclos de plata, talentos de plata, denarios, y todo eso era pesado. Un talento de plata pesaba aproximadamente 21 kilogramos. Es decir, que un talento de plata eran 42 libras de plata, plata fina. A su nombre, bendito sea Dios. Este hombre no debía un montoncito de 42 libras de plata, debía 10,000 montoncitos de esos a su nombre. Cuando a él le sacaron la cuenta y dijeron, debe 10,000 talentos de plata, ese hombre dijo, ¿cómo pago yo esa deuda? ¿Cómo voy yo a hacer para pagar esa deuda? Alabado sea el Señor. Automáticamente se dio cuenta que no podía pagar. Pero yo quiero trasladar esa cantidad de plata que él debía, ese material que él debía, a nuestro tiempo. Si usted y yo tuviéramos esa misma deuda hoy, ¿cuánto deberíamos en pesos colombianos? Estuve consultando y 1 gramo de plata, escúcheme bien, 1 gramo de plata cuesta hoy en Colombia aproximadamente 50,000 pesos. Un solo gramo. Lo que quiere decir entonces que esos 10,000 talentos de plata que ese hombre debía, mira cuánto se le iba la deudita, a 10.8 billones de pesos. Si escriba un número 10 y colócale de ahí en adelante 12 ceros, eso debía ese hombre, ese rey. ¿Cómo podía él pagar 10.8 billones de pesos? Es más, si usted le debiera esa plata a alguien, ¿cree usted que se la podría pagar trabajando diariamente? Esforzándose diariamente para trabajar. Alabado sea Dios. El salario de un día de trabajo en ese entonces era aproximadamente un denario. Y un denario es el valor equivalente hoy, según el valor de la plata, a 200,000 pesos colombianos. Entonces, si ese hombre pudiera trabajar todos los días ganándose 200,000 pesos diarios, ese hombre debería trabajar, escúcheme bien, 54 millones de días para pagar esa deuda, ganándose 200,000 pesos diarios, sin derecho a comer, sin derecho a comprar ropa, sin derecho a gastarse un peso, porque todo lo que se ganaba era para el rey. Si él decidía entonces, voy a tomar la mitad de mi salario y la otra mitad le abono a la deuda, entonces se duplica la cantidad. Y ya serían ahora 108 millones de días que debería trabajar. ¿Sabe a cuántos años equivale a eso? 150,000 años laborales. Le pregunto algo, si usted pudiera vivir 200,000 años,
Si Dios le otorgara a usted 200.000 años de vida, ¿estaría usted dispuesto a tomar de esos 150.000 años para trabajar y pagar una deuda como esa? Somos tan duros que ni aún pudiendo hacerlo lo pagaríamos. 150.000 años debía pagar. Así que ese hombre dijo definitivamente: yo no puedo. A mí la vida no me alcanza para pagar esa deuda. Y estaba ganando bien, porque yo no me gano 200.000 pesos diarios. Alabado sea el Señor. Y si ganándome eso debía trabajar 150.000 años, yo mejor me rindo. Yo mejor descabézame, porque yo qué puedo hacer. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué hizo? El rey le dijo: bueno, entonces hay que vender a tu esposa, hay que vender a tus hijos, hay que vender lo que tiene. Y aun cuando le sacaron la cuenta, bien vendida la esposa, bien vendidos los hijos, dijeron: no alcanzan a quitarle una esquirlita a la deuda. ¿Qué puedo hacer entonces? Bendito sea Dios. El rey entonces se enojó y dijo: bueno, a ti hay que sentenciarte. Vamos a entregarte a los verdugos. ¿Sabe qué es un verdugo? La persona que ejecuta una sentencia. Es decir, el que presiona el interruptor cuando le dan la descarga eléctrica a alguien que está en la silla eléctrica, ese es el verdugo. El que acciona el mecanismo para que una persona sentenciada a la horca quede colgando de esa cuerda, ese es el verdugo. El que empuña un hacha para decapitar a alguien y le vuela la cabeza, ese es el verdugo. Entonces el rey dijo: entréguenlo a los verdugos. Pero este hombre se tiró, se postró delante del rey y comenzó a clamar misericordia. ¿Y sabe qué hizo el rey? Movido a misericordia, le perdonó la deudita que tenía. Y yo le pregunto a usted: si a alguien usted le perdona una deuda como esa, ¿usted quedará agradecido? ¿Ah? Demasiado agradecido. A su nombre, demasiado agradecido deberíamos quedar. Esa es su situación y es mi situación, o era nuestra situación, para los que ya hemos creído en Cristo. Para el que aún no se ha acercado a Dios, para el que aún no ha aceptado a Cristo, esa es su situación. Tiene una deuda con el Señor que no se puede pagar, ni viviendo 150.000 años. Sin embargo, Dios envió a su Hijo y le dijo: perdono tu deuda. Eso es la misericordia del Señor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo entregó, él dijo: yo pago. Amén. A su nombre. La pregunta es: ¿qué debemos hacer nosotros ahora que alguien pagó nuestra deuda? Lo que mejor podemos hacer es mostrarnos agradecidos con Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces, el mundo católico, por ejemplo, piensa que todo el que muere es salvo, porque ya pagaron nuestra deuda. Pero se olvidan que la parábola dice otra cosa. Y fue que este hombre, cuando salió de la presencia del rey y estaba por ahí por la calle, se encontró entonces a un hombre que le debía a él. ¿Cuánto le debía? ¿Cuál era la deuda que tenían con él? ¿Qué dice allí? 100 denarios. Si repetimos, el denario cuesta aproximadamente 200.000 pesos hoy en pesos colombianos. Multiplique 200.000 por 100, ¿cuánto le da? Le da 20 millones de pesos. ¿Cuántos días ganándose 200.000 pesos debía trabajar ese hombre para pagar su deuda? Debía trabajar 100 días. Es decir, que este que le debía 100 denarios sí podía pagar su deuda. Sin embargo, aquel que lo confrontó le dijo: págame la deuda, que necesito la plata ya. El hombre le dijo: pero dame un tiempo, permite que yo trabaje. Trató de convencerle para que le diera cierto tiempo para él poder pagar la deuda. Es más, hasta pudo proponerle: yo trabajo para ti 100 días y te pago la deuda y listo. Saltamos esa situación. Pero aquel hombre no quiso hacer ningún tipo de pacto, de alianza, ningún tipo de pago periódico de la deuda, sino que se lo exigió, y como este no pudo pagarlo, entonces lo echó a su verdugo, lo echó a la cárcel, lo injurió, lo menospreció. Cuando el rey se enteró de lo que había hecho, él lo llamó. Le dijo: pero ¿cómo es posible que yo te perdoné una deuda a ti que tú no podías pagar? Y tú no hiciste lo mismo con el otro. Entonces la castigó. A su nombre. A su nombre.
Entonces, aunque mi deuda fue perdonada, yo tengo que tener para con Dios, para con el rey y para con el prójimo un cambio de actitud. Amén. El mundo católico dice, ya la deuda fue pagada, todos somos salvos, pero siguen siendo borrachos, siguen siendo adúlteros, siguen siendo fornicarios, siguen siendo egoístas, siguen siendo avaros, siguen siendo homosexuales, siguen siendo lesbianas, siguen siendo morbosos, siguen siendo de todo tipo de cosas, corruptos, porque ya alguien les perdonó la deuda. Lo que no saben es que el día el rey le va a decir, ven acá, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué actitud asumiste? ¿Tuviste un cambio de comportamiento? Alabado sea el Señor. Porque en el recital del Padre Nuestro que hizo Jesús, Él termina diciendo, perdona nuestras ofensas. Y en otra parte dice, perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que debe haber reciprocidad. Debo dar de gracia lo que por gracia recibo. Ese es un cambio de actitud, un cambio de vida. A su nombre, a su nombre. El mundo está llamando a los dirigentes políticos, civiles, policivos, militares, están llamando a la gente a la tolerancia. Porque ahí cualquiera pasó en la bicicleta y le rayó el carro al otro y se bajó el tipo del carro con un revólver, le pegó 2 tiros y listo, arregló el problema. Están llamando a la intolerancia, es decir, la gente no quiere perdonar a nadie. Son implacables, son despiadados. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos llamados a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Qué recibimos? Perdón de una deuda que no podíamos pagar. A su nombre. Y Pablo dice, para que nadie se gloríe. Porque si usted y yo pudiéramos pagar esa deuda, se la montábamos a Dios. Si a Dios, yo sí te pude pagar, yo no te debo nada porque yo te pagué todo. Dígame usted. ¿Ah? No le serviríamos a Dios porque pudimos pagar la deuda. Pero ahora, en esta condición, en el que ni viviendo 150.000 años podíamos pagar lo que le debíamos al gran rey, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de vida. Para que cuando el rey pregunte qué estoy haciendo, digan, no, él es buena persona. Él es una persona misericordiosa, una persona que se porta bien con el prójimo. Ha cambiado de actitud. Antes era rebelde, ya no lo es. Antes era un altanero malcriado, ya no lo es. Antes era mal esposo, mala esposa, ya no lo es. Cambió. A su nombre. Brinden un aplauso, Señor, no esté bravo en esta noche. Bendito sea Dios. Así que dice el versículo 34 que entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuánto debía durar preso suponiendo que haya durado preso? 150.000 años. ¿Cuántas cadenas perpetuas da eso? Divida eso entre 100. Por ejemplo, ¿cuánto da eso? Como 1.500 cadenas perpetuas. Algo así. O 15.000. Bueno, divide eso entre 100 suponiendo que hubiéramos vivir 100 años. 1.500 o 15.000 cadenas perpetuas. Alabado sea el Señor. Así que mi hermano, lo que Dios nos quiere decir esta noche por su palabra es que por cuanto ya Dios perdonó nuestros pecados, por cuanto ya a través de la sangre derramada del Cordero nuestros pecados han sido expiados, han sido limpiados, usted y yo tenemos que mostrarle al mundo que ya fuimos salvos, que ya somos salvos, que ya somos perdonados y que ahora tengo que tener un cambio de actitud aún para con el que no conoce a Dios. Amén. A su nombre, a su nombre. Y debo dar testimonio de que Dios me salvó, de que el gran rey me perdonó, porque así como Él me perdonó a mí, perdona también a aquel que viene, que no conoce a Dios, y viene y se acerca a Él, también le perdona, porque su deuda es similar a la mía. Amén. Él no la puede pagar como yo no podía pagarla. Entonces, ¿qué es una ofensa comparado con lo que Dios me perdonó a mí? A veces cristianos quedamos bravos de por vida con alguien, ¿sí o no? Y decimos que lo perdonamos, pero cada vez que lo vemos se nos corre la raquillita dentro del corazón. Hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia termina diciendo allí en ese pasaje que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces, cuando alguien me ofende, cuando me siento ofendido por alguien, ¿sabe qué dice la Biblia que tengo que hacer?
ve y pídele perdón. ¿Sí o no? Si tu hermano peca contra ti, también dice con los pasos que te deben seguir, llámale estando tú y él solos. ¿Sí o no? Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, ve y llama a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si te oyere, bien. Pero si no, ¿a quién hay que decírselo? A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Y si no oye a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Pero mire que siempre debe estar de por medio el deseo de perdonar. Amén. A su nombre, misericordia, cambio de actitud. Debo dejar de ser implacable, debo dejar de ser inmisericordia y tener un corazón abierto para que todo el que se acerque a mí buscando a Dios lo halle. Amén. A su nombre, porque ya la deuda fue saldada, una deuda que yo ni usted podíamos pagar. Amén. A su nombre, a su nombre, bendito sea Dios. Así que Dios nos dice hoy, perdonad porque ya hemos sido perdonados. Amén. Cambia de actitud porque Dios pagó nuestra deuda. Amén. A su nombre. Colóquese de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y usted me ayuda a orar. Yo voy a hacer un llamado para aquel que de pronto, si nos visita por primera o segunda vez y no ha aceptado a Cristo, entienda que no hay pecado que usted haya cometido que Dios no pueda perdonarlo. Si se acerca a Dios de corazón, confesando su pecado, reconociendo que Dios es quien proveyó a Cristo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, si acepta eso, si le recibe en su corazón, entonces usted hoy se irá de aquí con un recibo de paz y salvo donde su deuda ha sido perdonada, su deuda ha sido saldada. Y a partir de hoy, Dios espera que haya un cambio de actitud en nuestras vidas para con el mundo. Que nuestra visión cambie, que nuestra forma de ser cambie, que nuestra forma de actuar cambie, porque Dios pagó nuestra deuda. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Dios mío, por tu palabra que hemos podido escuchar en esta noche. Gracias porque ella es vida y es espíritu. Gracias porque ella taladra, penetra, quebranta, Dios mío, cual martillo. Gracias porque ella corta, discierne, separa como espada de doble filo. Gracias porque ella habla a lo profundo del corazón, porque ella transforma, ella cambia, Dios mío. Ella hace sabio al humilde, al sencillo. Ella transforma la mente y el corazón del hombre. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Dios mío, por cada persona que pudo llegar a este lugar en esta noche. Pido que nos bendigas de una manera especial, que tú nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas dando plena convicción, Señor, de que si bien hoy gozamos de salvación, si bien hoy gozamos de comunión contigo, no es porque nuestros actos lo merezcan, no es porque nuestra justicia haya sido suficiente como para merecerlo, sino porque tú eres misericordioso y bueno y te plació un día, Señor, cuando invocamos tu nombre, cuando suplicamos misericordia, te plació un día perdonar nuestra deuda, una deuda que no podíamos pagar, Señor, y estábamos perdidos en delitos y pecados, mas a ti te plació, Dios mío, llamarnos a tu luz admirable. Por eso hoy estamos agradecidos contigo, Señor, y creemos, Dios mío, que un día estaremos en tu presencia eternamente y para siempre, Dios amado. Por eso clamamos que tu misericordia nos siga acompañando, Dios amado, que nunca se aparte de nosotros ni de día ni de noche, sino que en todo momento y en todo lugar, tu Espíritu Santo nos siga recordando esta tu palabra, Padre. Pedimos de una manera especial por esta persona que está hospitalizada, Señor bendito. Tú le conoces, nosotros quizás no le conocemos, quizás no nos acordamos de él, Dios amado, pero tú le conoces donde quiera que se encuentra, sabes su condición de salud. Dios amado, pido en el nombre de Jesús que tú te presentes ante su vida en esta hora, que tú le toques, que tú le tomes en esta noche y tú le sanes por tu misericordia. Enviamos tu palabra sanadora en esta hora. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda lesión, reprendemos, Dios mío, toda afectación física, afectación del cuerpo. Lo desautorizamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos sin poder y sin autoridad toda enfermedad y todo malestar que esté agobiando su cuerpo, Dios.